Su esposo la hacía pasar por incapaz, pero terminó humillado frente a todos. Ella ya no reconocía su propio cuerpo. Las manos temblaban, la mente fallaba, y cada día era peor. Pero había algo más, algo que no encajaba, porque mientras ella se apagaba, él tenía todo bajo control, y fue ahí cuando empezó a observar con más cuidado. Si quieres saber qué pasó, escribe sí en los comentarios y dime desde dónde nos estás viendo. Suscríbete, porque esta historia apenas comienza. El sol de la mañana iluminaba la clínica de estética Vargas Beauty, el imperio que Guadalupe había construido con tanto esfuerzo. Las paredes blancas brillaban bajo la luz natural que entraba por los amplios ventanales. El aroma a productos de calidad y limpieza flotaba en el aire. Guadalupe Vargas intentó acomodarse en la silla de cuero negro. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el elegante pañuelo que cubría su cabello, más delgado de lo que solía ser. Respiró hondo, tratando de contener el mareo que la acompañaba desde hacía meses. Frente a ella, la mesa de juntas donde tantas decisiones importantes había tomado a lo largo de los años. «Solo necesito mantenerme firme durante esta reunión», pensó mientras observaba cómo los ejecutivos y médicos de su clínica entraban uno a uno. Cada rostro familiar ahora parecía distante, como si miraran a una extraña y no a la fundadora del negocio. Eduardo, su esposo, entró último. Alto, impecablemente vestido con un traje azul marino y corbata perfectamente anudada. Su postura erguida contrastaba dolorosamente con la fragilidad que Guadalupe sentía en su propio cuerpo. «Buenos días a todos», saludó Eduardo con aquella sonrisa que alguna vez la había enamorado. «Agradezco su puntualidad. Nadie pareció notar que no había mencionado a Guadalupe, que ella también estaba allí, como si fuera invisible». La reunión comenzó con la presentación de las nuevas líneas de tratamiento facial. Guadalupe había trabajado en esas fórmulas antes de que su misteriosa enfermedad la atacara. Observó cómo su trabajo era presentado sin mencionar su nombre ni una sola vez. Cuando el doctor Martínez mostró los resultados preliminares, Guadalupe notó un error en los porcentajes de concentración. La fórmula no estaba como ella la había diseñado. «Disculpen», su voz sonó más débil de lo que esperaba. «Hay un detalle importante sobre la concentración del ácido. Debería ser al 8%, no al 10%. Podría causar irritación en pieles sensibles». El silencio inundó la sala. Todas las miradas se dirigieron hacia ella con una mezcla de sorpresa e incomodidad. El doctor Martínez miró instintivamente a Eduardo, no a Guadalupe, como buscando permiso para responderle. Eduardo sonrió con aquella expresión que parecía amable a simple vista, pero que escondía algo frío detrás. «Mi amor», dijo con voz suave pero firme, «Guadalupe aún está en recuperación. Yo me encargo. Confía en el equipo. Hemos revisado minuciosamente las fórmulas». No alzó la voz. No la contradijo directamente. Simplemente la invalidó con dulzura, como quien aparta suavemente a un niño de una conversación de adultos. «Pero la fórmula original», intentó explicar Guadalupe. «Doctora Sánchez», interrumpió Eduardo dirigiéndose a otra especialista, «¿podría explicarnos los beneficios del nuevo procedimiento?» Y así, sin más, la conversación continuó, como si Guadalupe nunca hubiera hablado, como si su opinión, su conocimiento, su experiencia ya no importaran. Guadalupe observó los rostros a su alrededor. Nadie la miraba directamente. Algunos bajaban la vista cuando sentían su mirada, otros fingían concentración en sus papeles. El doctor Martínez, quien había trabajado con ella durante años, ahora parecía un extraño que evitaba cualquier contacto visual. «Estos son mis empleados», pensó con una punzada de dolor. «Esta es mi empresa». Pero ya no lo parecía. La reunión continuó por una hora más. Guadalupe intentó hablar en 2 ocasiones más. El resultado fue el mismo. Eduardo suavemente redirigiendo la conversación, como quien cuida a una enferma que dice incoherencias. Al terminar, todos se levantaron y salieron rápidamente. Nadie se acercó a preguntarle cómo se sentía. Nadie pidió su opinión sobre los nuevos proyectos.
Era como si su presencia fuera un recordatorio incómodo de algo que todos preferían olvidar. Solo quedaron Eduardo y ella en la sala de juntas. «¿Ves, mi amor? Todo marcha perfectamente», dijo él mientras guardaba unos documentos en su maletín de cuero italiano. «No debes preocuparte por nada. Tu único trabajo ahora es recuperarte». Guadalupe intentó ponerse de pie, pero un mareo la obligó a sostenerse del borde de la mesa. Eduardo no se apresuró a ayudarla. La observó por un segundo, casi estudiando su debilidad, antes de acercarse con paso lento. «Estás muy pálida», comentó mientras la tomaba del brazo con firmeza. «Deberíamos volver a casa. Has hecho demasiado por hoy». «Apenas he estado fuera de casa 1 hora», protestó ella débilmente. «Y ya ves cómo te has puesto», respondió él con aquella sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. El doctor fue muy claro: reposo absoluto. Pero insististe tanto en venir que no pude negarte este pequeño capricho. ¿Capricho? ¿Así llamaba él a su deseo de participar en su propia empresa? Eduardo la guió hasta el auto negro estacionado en el lugar reservado para ella, pero fue él quien se sentó tras el volante, como siempre, desde hacía meses. Guadalupe miró por la ventana mientras Eduardo conducía en silencio. El edificio de la clínica se alejaba en el espejo retrovisor, igual que su autoridad, su voz, su lugar en el mundo que ella misma había construido. Una pregunta ardía en su mente mientras las calles de San Diego pasaban borrosas ante sus ojos. ¿Desde cuándo él había empezado a decidir todo solo? ¿En qué momento ella había perdido el control no solo de su cuerpo, sino también de todo lo demás? Y más importante aún, ¿por qué nadie parecía notarlo? La elegante casa de los Vargas se alzaba imponente en el exclusivo vecindario de La Joya. Por fuera, los jardines perfectamente cuidados y la fachada impecable proyectaban la imagen de un hogar feliz y próspero. Por dentro, las paredes blancas y los muebles modernos escondían una verdad silenciosa que Guadalupe comenzaba a descubrir. Sentada en el sofá de la sala, Guadalupe observaba el reloj. Las 3 de la tarde. Como si fuera una señal ensayada, la puerta se abrió y entró Marta, la enfermera contratada por Eduardo. «Buenas tardes, señora Vargas», saludó con profesionalismo distante. «Es hora de su medicación». Guadalupe no respondió. Se limitó a observar cómo la mujer sacaba del bolsillo una pequeña caja de pastillas. No era la misma que le había mostrado el médico en su última consulta. O tal vez sí, y su mente estaba jugándole otra mala pasada. «El señor Eduardo me pidió que le recordara que debe tomarlas todas», dijo Marta mientras le ofrecía un vaso de agua. «Dijo que últimamente ha estado olvidando algunas dosis. ¿Había olvidado tomar sus medicinas?» Guadalupe no lo recordaba, pero últimamente había tantas lagunas en su memoria. «¿Dónde está Eduardo?», preguntó después de tragar las pastillas. «En la clínica, señora. Dijo que llegaría para la cena», respondió Marta mientras anotaba algo en una pequeña libreta. «También me indicó que no debe salir al jardín hoy. El polen podría afectar su respiración». Guadalupe miró hacia el ventanal que daba al patio trasero. El día anterior había sido el jardín. Antes de eso, le habían prohibido usar la piscina porque el cloro podría irritar su piel. La semana pasada, Eduardo había cancelado la visita de su única amiga cercana porque necesitaba descanso absoluto. Poco a poco, su mundo se había reducido a las paredes de esta casa. «Me gustaría revisar los informes financieros de la clínica», dijo Guadalupe, intentando que su voz sonara firme. Marta pareció incómoda. «El señor Eduardo mencionó que no debe estresarse con temas de trabajo. Las carpetas están guardadas en su despacho, y me pidió específicamente que nadie entrara allí. Es mi empresa», murmuró Guadalupe, más para sí misma que para la enfermera. «Lo siento, señora. Son órdenes del señor Eduardo y del doctor. Si necesita algo más, estaré en la cocina». Cuando Marta se retiró, Guadalupe se levantó lentamente. Las pastillas ya comenzaban a hacer efecto, provocándole ese sopor familiar que la acompañaba cada tarde. Caminó hasta el calendario colgado en la pared. Había marcas y anotaciones que no reconocía como suyas. Cita, Dr. Fernández, 10 a.m., Eduardo confirma. Terapia, 3 p.m.,
solo con Eduardo. Llamada familiar, supervisada. ¿Supervisada? ¿Por qué necesitaría supervisión para hablar con su propia familia? Intentó recordar cuándo había sido la última vez que había hablado con su primo en México. ¿Un mes? ¿2? Eduardo siempre estaba presente durante las llamadas, siempre intervenía cuando ella intentaba hablar de su salud. En el refrigerador encontró un horario detallado de comidas, con cantidades exactas y prohibiciones específicas. No azúcar, no cafeína, no lácteos. ¿Desde cuándo tenía restricciones con los lácteos? Su celular, que solía llevar siempre consigo, ahora permanecía en la mesa de entrada. Para que puedas descansar sin interrupciones, había dicho Eduardo. Cuando lo tomó, descubrió que necesitaba una contraseña que no recordaba haber configurado. El teléfono fijo tenía un registro de llamadas vacío, como si nadie hubiera llamado o salido ninguna llamada en semanas. Guadalupe se detuvo frente al espejo del pasillo. La mujer que le devolvía la mirada parecía una versión desdibujada de sí misma, más delgada, con ojeras profundas y una mirada que oscilaba entre la confusión y el miedo. «¿Qué me está pasando?», susurró a su reflejo. Subió las escaleras con esfuerzo, sosteniendo el pasamanos para no caer. Las piernas le temblaban más de lo normal. Al llegar a la habitación principal, abrió su closet y observó la ropa cuidadosamente ordenada. Sus trajes ejecutivos, que antes usaba diariamente, estaban al fondo como relegados. En cambio, batas y ropa cómoda ocupaban el frente. En el cajón de su mesa de noche solía guardar su agenda y documentos importantes. Ahora solo había pañuelos, revistas de decoración y un frasco de pastillas para dormir que no recordaba haber necesitado antes. El sonido de la puerta principal abriéndose la sobresaltó. Eduardo había llegado temprano. «¿Guadalupe?», lo escuchó llamar desde abajo. «¿Dónde estás, mi amor?». Su voz sonaba preocupada, casi angustiada. Los pasos apresurados subiendo las escaleras revelaban su urgencia por encontrarla. Cuando Eduardo apareció en la puerta de la habitación, su expresión cambió de preocupación a alivio y luego a una suave reprimenda. «Me asustaste», dijo mientras se acercaba. «Marta me llamó diciendo que habías subido sola. Podrías haberte caído». «Soy perfectamente capaz de subir escaleras, Eduardo», respondió ella, intentando que su voz no revelara el mareo que sentía. Eduardo sonrió con aquella expresión de paciencia que comenzaba a odiar. «Por supuesto que sí, mi amor», pero el doctor fue muy claro sobre los riesgos de mareos repentinos. Tomó su mano con delicadeza. «Solo me preocupo por ti». Sus palabras eran perfectas. Su tono era perfecto. Su preocupación parecía perfecta. Entonces, ¿por qué se sentía como una jaula de oro? «Eduardo», dijo ella, reuniendo valor, «quiero revisar los estados financieros de la clínica y necesito la contraseña de mi celular». La sonrisa de Eduardo no cambió, pero algo en sus ojos se endureció por un segundo. «Guadalupe, ya hablamos de esto. Nada de trabajo hasta que estés completamente recuperada». Acarició su mejilla con suavidad. «Y lo del celular, tú misma me pediste que configurara una contraseña nueva porque olvidabas la anterior. ¿No lo recuerdas?». «No, no lo recordaba, pero últimamente había tantas cosas que no recordaba». «Confía en mí», continuó él. «Me estoy encargando de todo mientras tú te recuperas. Es lo mínimo que puedo hacer por mi esposa, su esposa, ya no la empresaria exitosa, ya no la fundadora de la clínica, solo su esposa». Esa noche, mientras Eduardo dormía plácidamente a su lado, Guadalupe miró el techo de la habitación con ojos bien abiertos, luchando contra el efecto sedante de las pastillas. Una pregunta inquietante daba vueltas en su mente. ¿Estaba siendo cuidada o controlada? La clínica Vargas Beauty resplandecía bajo el sol de la mañana. Sus instalaciones modernas, con paredes de cristal y acero, reflejaban la luz creando un ambiente limpio y sofisticado. Para cualquier visitante, era la imagen del éxito. Para Guadalupe, que observaba desde el asiento del pasajero mientras Eduardo estacionaba, se había convertido en un lugar extrañamente ajeno. «Recuerda lo que hablamos»,
dijo Eduardo mientras apagaba el motor. «Solo 1 hora. Mi madre está ansiosa por verte, pero no quiero que te fatigues». Guadalupe asintió sin responder. Estas visitas supervisadas a su propia clínica se habían vuelto rutina. Siempre con Eduardo a su lado, siempre con tiempo limitado, siempre con la sensación de ser una invitada y no la dueña. Al entrar, las recepcionistas sonrieron con esa mezcla de lástima y cortesía que Guadalupe había aprendido a detectar. Ya no la saludaban como a la jefa, la saludaban como a la esposa enferma del señor Vargas. «Su madre ya llegó», informó una de ellas a Eduardo, ignorando completamente a Guadalupe. «Está en la sala de juntas principal, doña Teresa Vargas». La simple mención de su suegra hacía que Guadalupe sintiera un nudo en el estómago. La relación nunca había sido fácil, pero desde que comenzó su enfermedad, la mujer mayor parecía haber encontrado una razón para intensificar su frialdad. Al llegar a la sala de juntas, Guadalupe pudo verla a través de las paredes de cristal. Doña Teresa, impecablemente vestida con un traje sastre gris perla, conversaba animadamente con 2 médicos de la clínica. Su postura erguida y su gesto autoritario contrastaban dolorosamente con la fragilidad que Guadalupe sentía en su propio cuerpo. «Madre», saludó Eduardo con efusividad al abrir la puerta. Doña Teresa se volvió y sonrió ampliamente a su hijo. Cuando su mirada se posó en Guadalupe, la sonrisa se transformó en algo más cercano a la evaluación clínica. «Guadalupe», dijo a modo de saludo, su voz tan fría como sus ojos. «Por fin te dejas ver. Eduardo me ha contado que apenas sales de casa. No había preguntas sobre cómo se sentía. No había preocupación genuina. Solo aquella observación que sonaba más a reproche que a interés. Los médicos recomiendan reposo», respondió Guadalupe, odiando lo débil que sonaba su propia voz. Doña Teresa la examinó de arriba abajo, como quien evalúa una mercancía dañada. «Te veo muy delgada», comentó, «y ese color de piel, pareces un fantasma». Eduardo rodeó los hombros de Guadalupe con un brazo protector que, en ese momento, se sintió más como una exhibición pública que como un gesto de amor. «Estamos siguiendo un tratamiento intensivo, madre. Guadalupe mejorará pronto». La reunión continuó con los médicos presentando informes sobre el rendimiento de la clínica. Guadalupe notó que los documentos se entregaban directamente a Eduardo y doña Teresa, mientras ella quedaba excluida del círculo de información. «Las nuevas líneas de tratamiento han sido un éxito rotundo», explicaba el doctor Martínez. «Las modificaciones que el señor Vargas implementó han resultado en un aumento del 30% en la clientela». «¿Modificaciones?». Guadalupe no sabía nada de modificaciones. Intentó concentrarse, pero sentía la mirada penetrante de doña Teresa sobre ella, evaluando cada gesto, cada reacción. «Eduardo siempre tuvo buen instinto para los negocios», comentó doña Teresa con orgullo. «En la familia Vargas, el talento comercial viene por sangre». La insinuación era clara. Guadalupe no formaba parte de ese legado. Cuando intentó tomar uno de los informes para revisarlo, la mano de Eduardo se posó suavemente sobre la suya, deteniéndola. «No te preocupes por estos detalles técnicos, mi amor», dijo con aquella sonrisa que ya no le llegaba a los ojos. «Después te explico todo en casa». Doña Teresa observó el intercambio con una mezcla de aprobación y algo más oscuro, casi satisfacción. «Una mujer en este estado no puede dirigir nada», sentenció la mujer mayor, como quien establece una verdad universal. «Eduardo siempre fue el más capaz, incluso antes de tu enfermedad, querida». El silencio que siguió fue denso, cargado de significados no dichos. Nadie contradijo a doña Teresa. Ni los médicos, ni el personal, ni siquiera la propia Guadalupe, demasiado aturdida por el impacto de aquellas palabras dichas tan abiertamente. Eduardo simplemente sonrió, aquel gesto practicado que parecía amable pero escondía algo frío detrás. «Madre, por favor», dijo sin ninguna convicción real. «Guadalupe creó este imperio, y tú lo estás salvando», respondió doña Teresa con firmeza. «Todos lo saben, hijo. No hay necesidad de ser modesto».
La reunión continuó, pero Guadalupe apenas escuchaba. Su mente intentaba procesar lo que acababa de suceder. No era solo Eduardo, era su madre, eran los médicos, era el personal. Todos parecían formar parte de un sistema silencioso que la estaba borrando de su propia vida. Al terminar, cuando se disponían a salir, doña Teresa tomó del brazo a Guadalupe mientras Eduardo se adelantaba para abrir la puerta. «Mi hijo merece una esposa completa», susurró con voz apenas audible. «No una carga. Si realmente lo amas, deberías facilitarle las cosas». Antes de que Guadalupe pudiera responder, la mujer mayor ya se había alejado con paso firme, dejando tras de sí el eco de aquellas palabras venenosas. En el auto, de regreso a casa, Eduardo parecía satisfecho. «Mi madre siempre ha sido directa», comentó mientras conducía, «pero te tiene cariño a su manera». Guadalupe miró por la ventana. Las calles de San Diego pasando borrosas ante sus ojos. ¿Cariño? Lo que había sentido era algo muy diferente, algo calculado y frío. Y lo peor no era la actitud de doña Teresa, era darse cuenta de que no estaba luchando solo contra la actitud de Eduardo. Estaba enfrentando algo mucho mayor y más organizado, una familia, una estructura, un sistema completo que parecía conspirar para reducirla a nada. Mientras el auto se detenía frente a su casa, una pregunta inquietante se formó en su mente. ¿Quién más estaba contra ella sin que lo supiera? ¿Cuán profunda era esta red de control que se tejía invisiblemente a su alrededor? La sala de espera del Hospital General de San Diego mantenía ese silencio característico, interrumpido solo por el sonido ocasional del intercomunicador y los pasos apresurados del personal médico. Guadalupe esperaba sentada, con las manos cruzadas sobre su regazo, intentando controlar el temblor que se había vuelto parte de ella. Eduardo revisaba su celular a su lado, respondiendo mensajes con aquel gesto de concentración que solía tener cuando cerraba negocios importantes. No había levantado la mirada del dispositivo en los últimos 20 minutos. «Señora Vargas», llamó una enfermera desde la puerta. «El doctor Castro la espera». Eduardo guardó inmediatamente su teléfono y se puso de pie, ofreciendo su brazo a Guadalupe con aquel gesto público de esposo atento que tanto practicaba. «Vamos, mi amor», dijo con una sonrisa perfecta. «Hoy sabremos si el nuevo tratamiento está funcionando». Guadalupe se preguntó si habría alguna manera de hablar con el médico a solas. En los últimos meses, Eduardo había estado presente en cada consulta, respondiendo preguntas que iban dirigidas a ella, aportando síntomas que ella no recordaba haber mencionado. El doctor Castro lo recibió con amabilidad profesional. Un hombre de unos 50 años, con lentes de montura delgada y una expresión seria pero compasiva. «Buenos días, señora Vargas, señor Vargas», saludó mientras les indicaba que tomaran asiento. «Tengo los resultados de sus últimos análisis». Guadalupe notó que el médico abría una carpeta con su nombre, pero que los documentos dentro parecían diferentes a los que había visto en consultas anteriores. «Antes de revisar los resultados», dijo el doctor Castro, «me gustaría saber cómo se ha sentido con el nuevo régimen de medicación». «Ha estado mucho más estable», respondió Eduardo inmediatamente. «Los temblores han disminuido, aunque todavía tiene episodios de confusión y debilidad». Guadalupe apretó los labios. ¿Confusión? Ella no recordaba sentirse confundida, solo débil y somnolienta después de cada dosis. «Me gustaría escuchar a la señora Vargas», dijo el doctor, mirándola directamente a ella por primera vez en meses. Eduardo se tensó ligeramente a su lado, un cambio tan sutil que solo alguien que lo conociera íntimamente podría notarlo. «Por supuesto», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Adelante, mi amor». «Me siento...» Guadalupe hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Diferente con cada dosis. No es solo debilidad, es como si algo me desconectara del mundo por horas». El doctor Castro la observó con atención, tomando notas en su expediente. «¿Y estos episodios ocurren inmediatamente después de tomar los medicamentos?» «Generalmente, sí», respondió Guadalupe, sintiendo una extraña claridad mental en ese momento. «Y son más intensos por la noche.
Es normal con este tipo de medicación, intervino Eduardo, su voz ligeramente más tensa. Usted mismo me explicó que los efectos sedantes son parte del tratamiento. El doctor Castro asintió distraídamente mientras revisaba los documentos frente a él. Algo en su expresión cambió, un gesto casi imperceptible de confusión. Señora Vargas, dijo finalmente, según estos análisis, los niveles de la medicación en su sistema son inusuales. ¿Inusuales?, preguntó Eduardo, inclinándose hacia adelante. ¿Qué significa exactamente? El médico pareció elegir cuidadosamente sus palabras. Estos valores no coinciden con el tratamiento habitual, dijo, mirando directamente a Guadalupe. La concentración es significativamente mayor de lo que cabría esperar con las dosis prescritas. Un silencio pesado llenó la habitación. Guadalupe sintió que algo frío se instalaba en su estómago. ¿Mayor concentración? ¿Cómo era posible si solo tomaba lo que le daban? Debe haber algún error en el laboratorio, respondió Eduardo con firmeza. Guadalupe sigue exactamente las indicaciones. Yo mismo superviso cada dosis. El doctor Castro mantuvo su expresión profesional, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era solo la mirada de un médico a una paciente. Había algo más. ¿Sospecha? ¿Preocupación? Solicitaré repetir los análisis, dijo finalmente, y me gustaría hacer algunos exámenes adicionales hoy mismo, si es posible. Por supuesto, respondió Eduardo, su voz perfectamente modulada. Haremos lo que sea necesario para aclarar esta situación. Mientras el doctor se excusaba para ordenar los nuevos exámenes, Guadalupe permaneció sentada, su mente trabajando con una claridad que no había sentido en meses. No era solo una duda sobre los niveles de medicación, era la primera confirmación externa de que algo estaba mal. No en su cabeza, no en su imaginación. Algo estaba mal en su cuerpo, en sus medicamentos, en su tratamiento. Cuando el doctor Castro regresó, traía consigo un formulario de autorización para los nuevos exámenes. Lo entregó directamente a Guadalupe, no a Eduardo. Señora Vargas, ¿podría firmar aquí?, dijo, señalando la línea al final del documento. Es importante que usted misma autorice estos procedimientos. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero para Guadalupe representó el primer reconocimiento en meses de que ella, no Eduardo, era la paciente, la persona con derechos, la que debía decidir. Eduardo observó todo con una sonrisa fija que no reflejaba la tensión en sus ojos. Quizás deberíamos discutir estos exámenes adicionales en privado, doctor, sugirió. Mi esposa se fatiga fácilmente con tanta información técnica. El doctor Castro mantuvo su mirada fija en Guadalupe. Es un procedimiento estándar cuando encontramos anomalías como esta, respondió con firmeza profesional. Necesitamos descartar cualquier problema en la administración o absorción de la medicación. Mientras firmaba, Guadalupe sintió la mano de Eduardo sobre la suya, aparentemente un gesto de apoyo, pero percibió la presión adicional, como una advertencia silenciosa. Los nuevos exámenes tomaron casi 2 horas. Por primera vez en meses, Guadalupe fue trasladada sola a diferentes departamentos del hospital, sin Eduardo supervisando cada movimiento. Al regresar a la consulta, notó que su esposo mantenía una conversación tensa por teléfono en el pasillo. Cuando la vio, cortó inmediatamente la llamada. ¿Todo bien?, preguntó Guadalupe. Por supuesto, mi amor, respondió él con aquella sonrisa practicada. Solo asuntos de la clínica. El doctor Castro los recibió nuevamente, su expresión cuidadosamente neutral. Los resultados de estos exámenes estarán listos en unos días, explicó. Mientras tanto, me gustaría hacer un pequeño cambio en su medicación. Sacó una receta y la entregó directamente a Guadalupe. Estos comprimidos reemplazarán los anteriores. Misma función, distinta formulación, explicó. Y me gustaría que mantenga un registro detallado de cómo se siente cada día. Eduardo tomó la receta de las manos de Guadalupe con naturalidad, como quien realiza una acción habitual. Me aseguraré de que siga las indicaciones al pie de la letra, doctor.
Cuando salieron del hospital, el sol de la tarde parecía más brillante de lo que Guadalupe recordaba. Por primera vez en mucho tiempo, su mente trabajaba con claridad, conectando puntos que antes parecían dispersos. Las palabras del médico, los niveles anormales, la insistencia de Eduardo en controlar cada aspecto del tratamiento. En el auto, Eduardo permaneció inusualmente silencioso mientras conducía. El doctor parecía preocupado, comentó Guadalupe, observando cuidadosamente la reacción de su esposo. Los médicos siempre exageran, respondió él sin apartar la vista del camino. Probablemente sea un error de laboratorio. Pero Guadalupe había visto algo en los ojos del doctor Castro. No era solo preocupación médica rutinaria, era algo más profundo, más inquietante. Como si hubiera detectado algo que no encajaba en el cuadro perfecto que Eduardo se esforzaba tanto en mantener. Mientras el auto avanzaba por las calles de San Diego, una pregunta inquietante comenzó a formarse en la mente, cada vez más lúcida, de Guadalupe. ¿Y si lo que estaba mal no era su cuerpo, sino lo que estaban haciendo con él? El reloj marcaba las 9 de la noche, cuando Eduardo entró en la habitación con aquella bandeja que Guadalupe ya conocía demasiado bien. La rutina nocturna, un vaso de agua, las pastillas alineadas perfectamente y esa sonrisa que ahora le provocaba escalofríos. «Es hora de tu medicina, mi amor», dijo él mientras colocaba la bandeja sobre la mesita de noche. Guadalupe observó los comprimidos, uno blanco, uno azul y 2 cápsulas amarillas. Después de la visita al doctor Castro, algo había cambiado dentro de ella. Ya no veía medicina en esas píldoras, veía peligro. «¿Son las mismas de siempre?», preguntó con voz suave, interpretando a la perfección el papel de esposa confundida. Eduardo tomó asiento en el borde de la cama y acarició su cabello con aquella falsa ternura que ahora resultaba transparente. «Claro que sí. Las que recetó el doctor Castro la semana pasada», respondió, observándola con atención. «¿Por qué lo preguntas?» «Por nada. Solo no recordaba que hubiera tantas». Una pequeña arruga apareció en la frente de Eduardo, tan sutil que cualquier otra persona no la habría notado. Pero Guadalupe conocía cada expresión de ese rostro. Había algo que lo inquietaba. «Siempre han sido 4, mi amor. Quizás estás más cansada de lo habitual». Guadalupe asintió con docilidad mientras tomaba el vaso de agua. Llevó las pastillas a su boca y bebió bajo la mirada atenta de Eduardo. Pero esta vez hizo algo diferente. Mientras bebía, dejó que una de las cápsulas amarillas se deslizara suavemente bajo su lengua. «Así me gusta», sonrió Eduardo, satisfecho. «¿Necesitas algo más antes de dormir?» «No, gracias. Estoy bien». En cuanto Eduardo salió de la habitación, Guadalupe extrajo la cápsula de su boca. La observó con detenimiento bajo la luz de la lámpara. Parecía idéntica a las que había estado tomando por meses, pero ahora entendía que no podía confiar en las apariencias. Con movimientos lentos, abrió el cajón de su mesita de noche y escondió la cápsula dentro de un pequeño estuche de joyería que Eduardo jamás revisaba. El primer acto de rebelión. A la mañana siguiente, Guadalupe despertó con una claridad mental que no experimentaba en meses. La diferencia era sutil, pero innegable. Al mirarse en el espejo del baño, notó que sus ojos parecían más alerta, más presentes. Durante el desayuno, observó a Eduardo preparar el café. Notó cómo él siempre servía su taza primero, siempre de la misma cafetera, siempre con aquel cuidado excesivo. «Este café está diferente», comentó ella tras el primer sorbo. La espalda de Eduardo se tensó levemente mientras lavaba su taza. «Es la misma marca de siempre, mi amor. Tiene un sabor más amargo». Eduardo se giró con aquella sonrisa estudiada. «El médico dijo que tus sentidos podrían alterarse por la medicación. No te preocupes». Guadalupe dejó la taza intacta sobre la mesa, un pequeño acto de desafío disfrazado de desinterés. Ese día comenzó su observación silenciosa. Cada horario, cada pastilla, cada llamada, cada gesto, todo quedaba registrado en su memoria cada vez más clara. Notó cómo Eduardo siempre bloqueaba su teléfono cuando ella entraba en la habitación, cómo las visitas médicas
siempre coincidían con reuniones importantes en la clínica. Como los frascos de medicamentos, aparecían siempre nuevos, sin etiquetas farmacéuticas. Durante la cena, Eduardo recibió una llamada. Por primera vez, Guadalupe no mostró interés aparente, manteniendo su mirada fija en el plato mientras aguzaba el oído. No puedo hablar ahora», lo escuchó decir en voz baja desde el pasillo. «Mañana en la clínica». «Sí, todo está bajo control». Cuando regresó, Guadalupe mantuvo una expresión plácida y desinteresada. «¿Problemas en el trabajo?», preguntó con tono inocente. «Nada que deba preocuparte», respondió él, guardando el teléfono en su bolsillo con un movimiento que ahora parecía sospechosamente protector. Esa noche, mientras fingía tomar su medicación nocturna, Guadalupe ocultó otra cápsula. Esta vez fue más fácil, más natural. Su mano ya no temblaba. Acostada en la oscuridad, con Eduardo dormido a su lado, repasó mentalmente cada detalle observado durante el día. Las piezas de un rompecabezas siniestro comenzaban a encajar. Su mente ya no vagaba confusa entre neblinas de medicamentos. Ahora era afilada como un cuchillo, cortando a través de las mentiras que habían construido a su alrededor. «No soy yo quien está enferma», pensó mientras observaba el perfil de Eduardo en la penumbra. «Es esta vida que él ha creado para mí». En la quietud de la noche, mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada, Guadalupe Vargas tomó una decisión. No más preguntas, no más confrontaciones inútiles, no más súplicas ni explicaciones. Había llegado el momento de observar, aprender y esperar. La mujer débil y confundida que Eduardo creía controlar había desaparecido esa noche. En su lugar, nacía algo más peligroso, una mujer silenciosa, paciente y calculadora que comenzaba a tejer su propia red. ¿Qué más estaba descubriendo en las sombras de su vida aparentemente perfecta? La respuesta llegaría con el tiempo, y por primera vez en meses, tiempo era exactamente lo que ella tenía. La mañana llegó con el sonido de la lluvia, golpeando suavemente contra los ventanales de la mansión Vargas. Guadalupe observó las gotas deslizarse por el cristal, formando caminos irregulares que le recordaban a su propia situación, aparentemente predecible, pero con giros inesperados. Llevaba 3 días ocultando pastillas. Su mente se aclaraba progresivamente, como si emergiera de un profundo océano de niebla. La debilidad física persistía, pero ahora entendía que no era producto de una enfermedad misteriosa, era el resultado de meses de envenenamiento sistemático. «Buenos días, señora», saludó Marta al entrar con la bandeja del desayuno. El señor Eduardo ya salió a la clínica. Dijo que regresaría para el almuerzo. Guadalupe notó algo inusual. Junto a las pastillas matutinas había un frasco nuevo. «¿Qué es esto?», preguntó, manteniendo un tono de inocente curiosidad. «Un suplemento nuevo. El señor Eduardo dijo que el doctor lo recetó ayer», respondió Marta mientras acomodaba las cortinas. «Debe tomar 2 cápsulas con el desayuno». Guadalupe sintió un escalofrío. No había visto al médico ayer. «Otra mentira». «Por supuesto», sonrió con docilidad. «¿Podrías traerme más agua, por favor?». En cuanto Marta salió, Guadalupe actuó rápidamente. Tomó una de las cápsulas nuevas y la escondió en el bolsillo de su bata. Las demás las ocultó bajo la almohada con movimientos precisos que había practicado en secreto. Cuando Marta regresó, la encontró bebiendo el jugo tranquilamente. «¿Ya tomó sus medicinas, señora?». «Sí, todas», respondió con una sonrisa convincente. «Estaban un poco amargas hoy. Es normal. El señor Eduardo mencionó que el sabor podría ser diferente. Ese comentario confirmó sus sospechas. Eduardo estaba pendiente de cada detalle, anticipando cualquier pregunta o resistencia. Más tarde, aprovechando que Marta limpiaba en el piso inferior, Guadalupe reunió el valor para hacer algo que no había intentado en meses: entrar al despacho de Eduardo. La puerta estaba cerrada con llave, como esperaba. Sin embargo, recordó que guardaba una copia de emergencia en su joyero antiguo. Eduardo probablemente la habría olvidado, considerándola demasiado débil para buscarla. Con manos temblorosas,
no por enfermedad sino por adrenalina, encontró la pequeña llave dorada. El metal frío contra su palma se sentía como una victoria pequeña pero significativa. La puerta se abrió sin hacer ruido. El despacho estaba impecable, como todo lo relacionado con Eduardo. Guadalupe avanzó directamente hacia el armario, donde sabía que él guardaba documentos importantes. No tuvo tiempo de revisar a fondo. Solo tomó fotografías con el viejo teléfono que había encontrado olvidado en un cajón de su tocador. Un aparato básico que Eduardo había descartado años atrás, considerándolo obsoleto. Entre los papeles, encontró algo que le heló la sangre. Un informe médico con su nombre, pero con síntomas que jamás había experimentado. Episodios psicóticos, alucinaciones, comportamiento errático, una construcción detallada de una enfermedad que no existía. El sonido de un auto en la entrada la alertó. Devolvió todo a su lugar exacto y salió del despacho, cerrando con llave. Apenas tuvo tiempo de regresar a su habitación cuando escuchó la voz de Eduardo en el vestíbulo. «Guadalupe», llamó mientras subía las escaleras. «He regresado temprano para almorzar contigo». Cuando entró a la habitación, la encontró recostada con un libro, la imagen perfecta de la esposa convaleciente. «¡Qué sorpresa!», dijo ella con voz suave. «No te esperaba tan temprano». Eduardo se acercó y besó su frente con aquel gesto mecánico que ahora reconocía como parte de su actuación. «¿Has tomado todas tus medicinas hoy?», preguntó mientras observaba la bandeja del desayuno. «Sí, todas», mintió ella con una naturalidad que la sorprendió a sí misma, aunque las nuevas tienen un sabor extraño. Eduardo asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. «Es normal. Son más concentradas para acelerar tu recuperación». Durante el almuerzo, Guadalupe notó cómo él observaba cada bocado que ella tomaba, cada gesto, como evaluando un experimento en curso. La sensación era escalofriante, pero mantuvo su fachada de fragilidad. Esa tarde, cuando Eduardo regresó a la clínica, Guadalupe dio el siguiente paso. Con cuidado extrajo las pastillas que había ocultado y las guardó en un pequeño frasco vacío de perfume que había limpiado meticulosamente. Cada pastilla representaba un día más de claridad mental, un día más de pruebas contra el hombre que intentaba destruirla. Al caer la noche, mientras Eduardo dormía profundamente, Guadalupe tomó una decisión crucial. Necesitaba ayuda externa, alguien en quien pudiera confiar. El nombre de Raúl Mendoza, abogado y antiguo amigo, apareció en su mente como una luz en la oscuridad. No podía llamarlo desde casa. No podía enviarle un mensaje. Eduardo controlaba todos sus dispositivos. Tendría que encontrar otra manera. Con movimientos sigilosos, escribió una nota breve en un papel que luego dobló cuidadosamente y escondió dentro del forro de su abrigo. «Necesito verte urgentemente. No contactes a Eduardo. Es sobre mi vida». Ahora solo necesitaba encontrar la manera de hacer llegar ese mensaje. Cada paso era un riesgo, pero ya no tenía opción, porque ahora entendía con claridad aterradora que no estaba luchando contra una enfermedad. Estaba luchando por su vida. ¿Por qué guardaba aquellas pastillas con tanto cuidado? Porque no eran simplemente medicinas. Eran las pruebas de un crimen que se desarrollaba lenta y meticulosamente bajo el techo de su propia casa. Un crimen cuya víctima era ella misma. El bufete jurídico de Raúl Mendoza ocupaba un espacio discreto en el centro financiero de San Diego, sin la ostentación de las grandes firmas, pero con la solidez que inspiraba confianza a sus clientes. Las paredes cubiertas de libros jurídicos y los muebles de madera oscura creaban un ambiente de sobriedad profesional. Raúl releía por tercera vez la nota que había recibido esa mañana. La caligrafía temblorosa pero determinada de Guadalupe era inconfundible. La había recibido a través de un método tan inesperado que casi lo había descartado. La empleada de la tintorería donde Eduardo enviaba sus trajes le había entregado el pequeño papel doblado junto con su recibo. «Necesito verte urgentemente. No contactes a Eduardo. Es sobre mi vida». 7 años atrás, Raúl había sido el abogado que ayudó a Guadalupe a estructurar legalmente su empresa.
Había admirado su inteligencia y determinación, manteniéndose siempre en los límites de una relación profesional respetuosa. Cuando ella se casó con Eduardo Vargas, se distanciaron gradualmente. Las noticias sobre su enfermedad habían llegado a sus oídos, pero siempre filtradas por terceros, siempre controladas por Eduardo. «Señor Mendoza», interrumpió su asistente desde la puerta, «el investigador Morales está aquí». Raúl guardó la nota en el bolsillo interior de su saco. «Hazlo pasar, por favor». Morales, un ex policía reconvertido en investigador privado, entró con una carpeta bajo el brazo. Su rostro curtido mostraba la seriedad de alguien que ha visto demasiado en la vida. «Encontré cosas interesantes, licenciado», dijo mientras tomaba asiento. «Muy interesantes». Raúl se inclinó hacia adelante. «¿Qué descubriste?» Morales abrió la carpeta y extrajo varios documentos. «La clínica Vargas Beauty ha experimentado movimientos financieros inusuales en los últimos 8 meses», explicó mientras extendía varios estados de cuenta. «Grandes sumas transferidas a cuentas en Panamá y Islas Caimán, todas autorizadas con la firma de Eduardo Vargas. ¿Y la firma de Guadalupe?» Según recuerdo, el contrato de constitución requería ambas firmas para movimientos mayores. «Ese es el detalle clave», respondió Morales, señalando varios documentos. «Todas estas transferencias tienen la firma de la señora Vargas». Pero extrajo otro documento y lo colocó junto al primero. «Comparé las firmas con documentos anteriores. No coinciden. Son falsificaciones bastante buenas, pero no idénticas». Raúl sintió un peso frío en el estómago. «¿Cuánto dinero estamos hablando?» «Casi $4 millones en total, pero lo hicieron gradualmente, en cantidades que no activaran alarmas inmediatas». «¿Hay algo más?» Morales asintió, extrayendo otro conjunto de documentos. «Hace 3 meses, Eduardo Vargas intentó modificar la estructura accionaria de la empresa. Presentó documentos que otorgaban el control total de las decisiones a su persona, alegando la incapacidad mental de su esposa. ¿Lo consiguió? No. El juez pidió una evaluación independiente de la capacidad mental de la señora Vargas. Eduardo retiró la solicitud al día siguiente. Raúl se reclinó en su silla, procesando la información. ¿Y respecto a las finanzas personales?» Morales extrajo un último documento. «Eduardo Vargas está en bancarrota personal. Tiene deudas por más de 2 millones con prestamistas privados. Y lo más inquietante, contrató un seguro de vida para su esposa hace 6 meses, $5 millones, con él como único beneficiario». La oficina quedó en silencio mientras Raúl asimilaba toda la información. Las piezas comenzaban a encajar en un patrón perturbador. «Necesito una manera de contactar a Guadalupe sin que Eduardo lo sepa», dijo finalmente. «Y necesitamos mover rápido». «Hay algo más que debería saber», añadió Morales. «Eduardo ha estado frecuentando una farmacia especializada en compuestos químicos. No es el tipo de lugar donde compras aspirinas». Raúl se levantó y se acercó a la ventana. La vista de San Diego se extendía frente a él, brillante bajo el sol de la tarde. En algún lugar de esa ciudad, Guadalupe Vargas estaba atrapada en una telaraña de mentiras y peligros. «Prepara todos los documentos para una denuncia formal», instruyó sin volverse. «Pero no la presentaremos aún. Necesito hablar con ella primero». Cuando Morales se marchó, Raúl extrajo nuevamente la nota de Guadalupe. La caligrafía temblorosa ahora tenía un significado mucho más siniestro. No era solo una mujer enferma pidiendo ayuda. Era una mujer luchando por su vida. Esa misma tarde, Raúl preparó cuidadosamente su estrategia. Necesitaba un pretexto para ver a Guadalupe sin levantar sospechas. La oportunidad llegó en forma de una invitación a un evento benéfico organizado por la Asociación Médica local. Eduardo Vargas siempre asistía a estos eventos para mantener su imagen pública. Con una llamada estratégica a un conocido en la organización, Raúl consiguió una invitación y la garantía de que sería sentado cerca de los Vargas durante la cena. Mientras se preparaba para el evento, no podía dejar de preguntarse, ¿Eduardo estaba simplemente robando la empresa que su esposa había construido?
¿O había algo mucho más oscuro detrás de todo esto? El desvío de dinero, las firmas falsificadas, el intento de tomar control legal, el seguro de vida. Cada elemento por separado podría explicarse. Juntos formaban una imagen aterradora. Eduardo Vargas no solo estaba robando a su esposa, estaba preparando meticulosamente un escenario donde ella perdería todo, incluida, posiblemente, su propia vida. La biblioteca de la mansión Vargas permanecía intacta, como una habitación congelada en el tiempo. A diferencia del resto de la casa, que Eduardo había modificado gradualmente a su gusto, este espacio seguía siendo el refugio que Guadalupe había diseñado años atrás. Quizás por eso Eduardo nunca entraba aquí. Quizás por eso Guadalupe había elegido este lugar para su siguiente paso. Con pasos cautelosos, revisó que Marta estuviera ocupada en el jardín antes de cerrar la puerta silenciosamente. Su cuerpo se sentía más fuerte hoy. 5 días sin tomar las medicinas de Eduardo habían comenzado a devolver algo de su vitalidad. Se dirigió directamente hacia el estante más alejado, donde guardaba sus cuadernos de investigación. Antes de enfermar, Guadalupe había dedicado años a desarrollar fórmulas innovadoras para su línea de tratamientos. Era farmacéutica de formación, aunque pocos lo sabían ahora. Sus dedos recorrieron los lomos de los cuadernos hasta encontrar el que buscaba, Fórmulas Base, 2023. Lo extrajo con cuidado y lo llevó hasta la mesa central. Las páginas estaban llenas de anotaciones meticulosas, fórmulas químicas y observaciones detalladas. Sus últimas investigaciones antes de que todo cambiara, antes de que Eduardo comenzara a cuidarla. Guadalupe extrajo de su bolsillo una de las cápsulas amarillas que había estado guardando. Con movimientos precisos, la abrió cuidadosamente sobre una hoja de papel blanco. Un polvo blanquecino con tintes amarillentos se derramó formando un pequeño montículo. No necesitaba un laboratorio para reconocer el componente base. Era su propia fórmula, la que había desarrollado para un tratamiento dermatológico avanzado. Pero había algo diferente en el olor, en la textura. Revisó sus notas detalladamente, comparando componentes y proporciones. La respuesta la golpeó como una bofetada física. Era su fórmula, sí, pero alterada. El compuesto base había sido modificado para cambiar completamente su efecto. Ya no era un tratamiento regenerador para la piel. Era algo diferente, algo diseñado para ser ingerido, no aplicado externamente. Dios mío, susurró mientras las implicaciones se aclaraban en su mente. Eduardo había tomado su investigación, su conocimiento, y lo había pervertido. Había transformado un tratamiento curativo en algo que causaba precisamente los síntomas que ella experimentaba: debilidad, confusión, temblores. La puerta de la biblioteca se abrió de repente. Guadalupe apenas tuvo tiempo de cubrir la cápsula abierta con una hoja de papel. Era Eduardo. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con una sonrisa que no ocultaba su sorpresa e irritación. «Deberías estar descansando». Guadalupe mantuvo una calma exterior que contradecía el pánico en su interior. «Extrañaba mis libros», respondió con suavidad. «Me sentía algo mejor hoy». Eduardo se acercó a la mesa, sus ojos evaluando rápidamente lo que ella estaba haciendo. Guadalupe mantuvo la mano firme sobre el papel que ocultaba la cápsula abierta. «¿Tus viejos cuadernos de investigación?», preguntó él, tomando otro de los cuadernos del estante. «Pensé que ya no te interesaban estos temas». «Solo recordaba», respondió ella. «A veces me pregunto cómo habría resultado todo si no hubiera enfermado». Eduardo colocó una mano sobre su hombro. El contacto le produjo a Guadalupe un escalofrío que luchó por disimular. «No deberías atormentarte con el pasado», dijo él con aquel tono condescendiente que ahora le resultaba insoportable. «Lo importante es tu recuperación. Hablando de eso, ¿has tomado tus medicinas hoy?» «Todas», mintió ella con naturalidad. «Marta me las dio esta mañana». Eduardo asintió aparentemente satisfecho. «Bien, he venido a buscarte porque tenemos una invitación para esta noche, un evento benéfico de la Asociación Médica». Guadalupe lo miró sorprendida. Hacía meses que no la llevaba a ningún evento social. «¿Estás seguro?»,
No me he sentido muy fuerte últimamente. Precisamente por eso, respondió él. Un poco de vida social te hará bien. Además, el doctor Castro estará allí. Podrá vernos juntos, como la pareja que somos. La última frase llevaba un subtexto que Guadalupe captó inmediatamente. Quería que el médico los viera como un matrimonio sólido, sin fisuras, sin sospechas. Me encantaría ir, dijo ella, viendo una oportunidad inesperada. Perfecto. Le diré a Marta que prepare tu vestido negro. El conservador, añadió con un tono que no admitía discusión. Cuando Eduardo salió de la biblioteca, Guadalupe respiró profundamente. Había estado a segundos de ser descubierta. Con movimientos rápidos, guardó la evidencia del polvo en un pequeño sobre que ocultó entre las páginas de su cuaderno. Luego, devolvió el cuaderno al estante, pero no en su lugar original. Lo colocó entre otros libros de temas diferentes, donde Eduardo nunca lo buscaría. Al subir a su habitación, Guadalupe se detuvo abruptamente en medio de la escalera. La nota para Raúl Mendoza. La había escondido en el forro de su abrigo de invierno, pero esta noche usaría un vestido de gala. Necesitaba esa nota. Con el corazón acelerado, entró en su vestidor antes de que Marta llegara con el vestido. Localizó el abrigo oscuro al fondo del armario. Con dedos ágiles, buscó en el forro interior hasta encontrar el pequeño papel doblado. Lo extrajo cuidadosamente y lo ocultó dentro del bolsillo secreto de la pequeña cartera negra que usaría esa noche. Apenas había terminado cuando escuchó los pasos de Marta acercándose por el pasillo con el vestido. Mientras se preparaba para el evento, una nueva comprensión se instalaba en su mente. No solo estaba siendo envenenada con su propia creación. Eduardo no solo había robado su empresa, su libertad y su salud, había tomado su trabajo, su investigación, su conocimiento, y lo había convertido en un arma contra ella. La pregunta ya no era solo si estaba en peligro. Ahora sabía con certeza que lo estaba. La verdadera pregunta era, ¿hasta dónde llegaría Eduardo para completar su plan? Y más importante aún, ¿tendría ella la fuerza suficiente para detenerlo antes de que fuera demasiado tarde? El salón del Hotel Coronado resplandecía bajo las luces de las enormes lámparas de cristal. La élite médica y empresarial de San Diego se mezclaba entre copas de champán y conversaciones calculadamente amables. Para cualquier observador casual, Eduardo y Guadalupe Vargas parecían la pareja perfecta mientras avanzaban entre los invitados. Eduardo, impecable en su smoking negro, mantenía su mano firmemente en la cintura de Guadalupe, un gesto que para los demás parecía protector, pero que ella sentía como un grillete. El vestido negro conservador que él había elegido la hacía parecer más pálida, más frágil, exactamente como él quería presentarla. «Sonríe, mi amor», susurró él cerca de su oído. «El doctor Castro nos está mirando desde el bar». Guadalupe compuso la sonrisa mecánica que había perfeccionado durante los últimos meses. Sus ojos recorrían discretamente el salón, buscando un rostro que no había visto en mucho tiempo. Raúl Mendoza, el hombre que quizás podría ayudarla. Lo encontró junto a una de las columnas, conversando con un grupo de abogados. Cuando sus miradas se cruzaron por un instante, Guadalupe sintió una chispa de esperanza. Él la había visto. Él estaba aquí. «Eduardo, qué sorpresa verte con Guadalupe». La voz del doctor Castro interrumpió sus pensamientos mientras el médico se acercaba. «Me alegra verla fuera de casa, señora Vargas». «Ha tenido días buenos últimamente», respondió Eduardo antes de que ella pudiera hablar, aunque sigue necesitando sus medicamentos con rigurosa puntualidad. El médico la observó con atención profesional. «¿Cómo se ha sentido con la nueva medicación, señora Vargas?» «Mejor», respondió ella, aprovechando la oportunidad. «Aunque todavía tengo momentos de confusión». Eduardo apretó ligeramente su cintura, una advertencia silenciosa. «Normal en su condición», comentó él con aquella sonrisa practicada. «Doctor, ¿nos disculpa un momento? Creo que el director del hospital quiere saludarnos». Mientras Eduardo la guiaba entre la multitud, Guadalupe calculó sus posibilidades. Necesitaba encontrar un momento,
solo uno, para acercarse a Raúl o entregarle la nota. La oportunidad llegó cuando Eduardo fue abordado por un importante inversor, un momento de distracción que ella aprovechó inmediatamente. «Necesito ir al tocador», susurró. Eduardo asintió distraídamente, demasiado enfocado en su conversación financiera. En lugar de dirigirse al baño, Guadalupe caminó con paso deliberadamente lento hacia donde había visto a Raúl por última vez. Su corazón latía con fuerza, pero mantuvo su rostro sereno. Lo encontró cerca de la terraza, aparentemente solo. «Raúl», dijo en voz baja al acercarse. Él se volvió, su rostro mostrando una mezcla de alivio y preocupación. «Guadalupe», respondió con voz controlada. «Es bueno verte». «No tengo mucho tiempo», murmuró ella, fingiendo arreglar su pulsera mientras extraía discretamente la nota de su pequeña cartera. «Eduardo me vigila constantemente». Con un movimiento que parecía casual, deslizó el papel doblado hacia la mano de Raúl. «¿Es tan grave como sospecho?», preguntó él en voz baja. «Peor», respondió ella, notando que Eduardo comenzaba a buscarla con la mirada. «Está intentando...». No pudo terminar la frase. Eduardo apareció a su lado como materializado de la nada. «Aquí estás, mi amor», dijo con falsa alegría. «Veo que has encontrado a un viejo amigo». Raúl extendió su mano con naturalidad profesional. «Eduardo, qué gusto verte». Estaba comentándole a Guadalupe lo mucho que todos admiramos tu dedicación durante su enfermedad. Eduardo estrechó su mano con firmeza excesiva. «Gracias. Como le decía al doctor Castro, mi prioridad absoluta es su recuperación». Raúl mantuvo su expresión neutral, pero sus ojos transmitieron un mensaje silencioso a Guadalupe. «Entiendo, te ayudaré». «De hecho», continuó Raúl con tono casual, «estaba por comentarle a Guadalupe sobre un caso interesante que llevé recientemente, un asunto de seguros bastante complejo». Eduardo se tensó imperceptiblemente. «¿Seguros?» «Seguros de vida, específicamente», respondió Raúl mirándolo directamente. «Un caso donde el beneficiario había aumentado significativamente la cobertura justo antes de un incidente desafortunado. El ambiente se cargó de una tensión que solo los tres podían percibir. Eduardo mantuvo su sonrisa, pero sus ojos se endurecieron. «Fascinante», dijo con voz controlada, «pero me temo que tendremos que escuchar los detalles en otra ocasión. Guadalupe necesita descansar». Sin esperar respuesta, Eduardo la tomó del brazo y comenzó a guiarla hacia la salida. Su agarre era firme, doloroso incluso a través de la tela del vestido. «¿Por qué estabas hablando con él?», susurró con furia apenas contenida mientras sonreía a los invitados que se cruzaban en su camino. «Es un viejo conocido», respondió ella con calma. «Solo fue cortés». ¿De qué estaban hablando realmente? De lo que él dijo. Un caso de seguros. En el auto, el silencio era denso, casi asfixiante. Eduardo conducía con los nudillos blancos de apretar el volante. Cuando finalmente habló, su voz había recuperado aquel tono suave y controlado que ella había aprendido a temer más que sus arranques de ira. «Guadalupe, mi amor, creo que has malinterpretado mi preocupación», dijo mientras conducía por las calles oscuras. «Todo lo que he hecho ha sido por tu bienestar, absolutamente todo». Esa noche, mientras fingía dormir, Guadalupe escuchó a Eduardo hablar por teléfono en el baño, con la voz baja pero tensa. «Necesito acelerar el proceso. Sí, todo está listo. No hay tiempo para esperar. El abogado sabe algo». Cuando Eduardo volvió a la cama, Guadalupe mantuvo su respiración pausada, regular, como si estuviera profundamente dormida, pero su mente trabajaba frenéticamente. La conversación con Raúl había sido breve pero reveladora. Eduardo había contratado un seguro de vida a su nombre, y ahora estaba acelerando el proceso. La pregunta ardía en su mente mientras las horas avanzaban en la oscuridad. ¿Por qué ahora? ¿Qué había cambiado para que Eduardo sintiera que debía actuar con tanta urgencia? La cafetería del centro comercial ofrecía el anonimato perfecto que Guadalupe necesitaba. Con el pelo recogido bajo un sombrero sencillo y gafas de sol grandes, podría pasar por cualquier mujer haciendo compras en una tarde normal.
no por la heredera de una cadena de clínicas estéticas, no por la esposa enferma Bex de Eduardo Vargas. Había planeado este momento durante días. La cita médica rutinaria a la que Eduardo no podía acompañarla por una reunión importante en la clínica. El taxi reservado con anticipación. La ropa discreta escondida en el bolso que llevaba a la consulta. Todo calculado con la precisión de quien sabe que solo tendrá una oportunidad. Raúl llegó puntualmente, vestido con ropa casual que lo hacía parecer un hombre de negocios cualquiera en su descanso para el café. ¿Te siguieron?, preguntó Guadalupe en voz baja cuando él se sentó frente a ella. No, respondió Raúl con seguridad. Me aseguré de ello. ¿Cuánto tiempo tenemos? 1 hora, quizás menos. Marta vendrá a recogerme al consultorio a las 4. Raúl asintió y extrajo un sobre de su chaqueta. He descubierto varias cosas, dijo, manteniendo su voz baja y casual, como si estuvieran discutiendo asuntos cotidianos. Eduardo ha desviado casi $4 millones de la empresa a cuentas en Panamá y las Islas Caimán. Falsificó tu firma para hacerlo. Guadalupe apretó su taza de café para ocultar el temblor de sus manos. Esta vez no era por debilidad, sino por rabia. Hay más, ¿verdad? Hace 6 meses contrató un seguro de vida a tu nombre, $5 millones con él como único beneficiario. Las cláusulas incluyen cobertura especial para enfermedades degenerativas y mentales. Guadalupe sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Me está construyendo una enfermedad, susurró. No solo para controlar la empresa, para... No pudo completar la frase. Decirlo en voz alta lo hacía demasiado real, demasiado monstruoso. Necesito pruebas concretas para actuar legalmente, continuó Raúl. Por eso te contacté. Tu nota mencionaba medicamentos. Guadalupe miró a su alrededor una vez más, asegurándose de que nadie prestaba atención a su mesa. Luego, con movimientos discretos, extrajo de su bolso un pequeño frasco con varias cápsulas de distintos colores. He estado guardándolas, explicó en voz baja. Cada día escondo una. Son de diferentes tipos y dosis. Raúl observó el frasco con expresión grave. ¿Estás segura de que estos son los medicamentos que te ha estado dando? Completamente. Y hay más. Guadalupe se inclinó hacia adelante. Descubrí que la base de estos compuestos viene de mis propias fórmulas. Trabajé en un tratamiento dermatológico regenerativo antes de todo esto. Eduardo modificó la fórmula para convertirla en algo dañino cuando se ingiere. Raúl guardó cuidadosamente el frasco en un bolsillo interior. Los llevaré a un laboratorio de confianza inmediatamente, sin registros oficiales, por ahora. ¿Cuánto tiempo tomará? 3 días máximo, respondió él. Tengo un contacto que puede hacerlo discretamente. Mientras tanto, debemos ser extremadamente cuidadosos. Guadalupe asintió, sintiendo el peso del miedo y la determinación a partes iguales. He dejado de tomar los medicamentos, confesó. Por eso estoy más lúcida ahora, pero tengo que seguir fingiendo los síntomas o sospechará. Es peligroso, Guadalupe, advirtió Raúl, la preocupación evidente en su voz. Si nota el cambio, no tengo alternativa, interrumpió ella con firmeza. Cada día que paso tomando esas pastillas es un día más de daño a mi cuerpo. Ya he sentido algunas mejoras. La vista más clara, menos temblores cuando él no está mirando. Raúl la observó con una mezcla de admiración y preocupación. Hay algo más que deberías saber, dijo tras un momento de duda. Eduardo está en bancarrota personal, tiene deudas por más de 2 millones con prestamistas privados, está desesperado. Esta revelación golpeó a Guadalupe con fuerza. El hombre que aparentaba tanto éxito, tanta solidez, estaba arruinado. Ahora todo encajaba con terrible claridad. Por eso la urgencia, murmuró. No es solo ambición, es supervivencia para él. Lo que lo hace aún más peligroso, advirtió Raúl. Un hombre desesperado no tiene límites. El tiempo avanzaba implacable. Guadalupe consultó su reloj. Debo irme. Tengo que regresar al consultorio antes de que Marta llegue. Raúl tomó su mano brevemente.
un gesto de apoyo que contrastaba dolorosamente con el falso afecto que Eduardo exhibía en público. «Ten cuidado. No hagas nada que pueda alertarlo. En cuanto tenga los resultados del laboratorio, te contactaré». «¿Cómo lo harás?» «El mismo canal. La empleada de la tintorería es de confianza». Antes de separarse, Raúl la miró con intensidad. «Guadalupe, cuando tengamos los resultados, si confirman lo que sospechamos, esto ya no será solo un asunto civil de fraude empresarial». Ella comprendió inmediatamente la implicación. «Será un intento de homicidio». El taxi la dejó una cuadra antes del consultorio médico. Guadalupe caminó el resto del trayecto, su mente procesando todo lo que había descubierto. Las piezas se encajaban en un patrón aterrador. Eduardo no solo quería su empresa, quería su fortuna completa, su vida, su existencia misma. Mientras esperaba en la sala del consultorio, fingiendo leer una revista, la duda se instaló en su corazón. Lo que habían enviado al laboratorio eran solo medicamentos guardados, pruebas circunstanciales que podrían explicarse de muchas maneras. ¿Sería suficiente para demostrar lo que realmente estaba sucediendo, o la sutileza del crimen que Eduardo estaba cometiendo lo haría imposible de probar? La pregunta quedó flotando en su mente mientras veía a Marta entrar por la puerta, puntual como siempre. ¿Era todo esto un terrible error, o la intención calculada de destruirla? El despacho de Raúl permanecía en penumbra, iluminado apenas por la lámpara de su escritorio. La noche había caído sobre San Diego, pero él seguía allí esperando. El reloj marcaba las 11 cuando su teléfono vibró con un mensaje: «Estoy abajo». Bajó rápidamente las escaleras vacías del edificio. A esta hora solo quedaban los guardias de seguridad, quienes ya conocían sus largas jornadas de trabajo. El doctor Vázquez lo esperaba en su auto, un hombre de edad avanzada con expresión grave. Había sido profesor de toxicología forense antes de retirarse, y ahora ocasionalmente prestaba sus servicios para casos especiales. «Sube», dijo simplemente cuando Raúl se acercó. Una vez dentro del vehículo, el doctor extrajo una carpeta de su maletín. «Lo que me pediste que analizara no es lo que esperaba encontrar», comenzó con voz pausada. «Estas cápsulas contienen una modificación del compuesto RG217, desarrollado originalmente como tratamiento dermatológico». Raúl recordó inmediatamente lo que Guadalupe le había contado sobre sus propias fórmulas modificadas. ¿Qué efecto produce cuando se ingiere? El doctor ajustó sus gafas, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «A corto plazo, debilidad muscular, confusión mental, temblores, visión borrosa, síntomas que podrían confundirse fácilmente con trastornos neurológicos o degenerativos. Y a largo plazo, daño hepático progresivo, alteraciones del sistema nervioso central, posible fallo multiorgánico». El doctor hizo una pausa significativa. «En dosis continuas durante varios meses, como parece ser el caso. Potencialmente fatal». Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podría argumentarse que es un error médico? ¿Una confusión en la medicación? El doctor Vázquez negó lentamente con la cabeza. La modificación del compuesto requirió conocimientos específicos de química farmacéutica. No es algo que ocurra por accidente, señaló un párrafo específico del informe. Además, encontré rastros de otro compuesto, un sedante potente no aprobado para uso regular. La combinación es particularmente peligrosa. Entiendo, murmuró Raúl, sintiendo el peso de la confirmación. Como científico, tengo que ser claro, continuó el doctor. Si esto se confirma con análisis adicionales, no estamos hablando de negligencia. La frase quedó suspendida entre ambos, con todo lo que implicaba sin necesidad de ser dicho explícitamente. ¿Firmarías este informe oficialmente si fuera necesario?, preguntó Raúl. Lo haría, respondió el doctor con firmeza. Pero debes entender que la persona que está ingiriendo estos compuestos necesita atención médica inmediata. El daño acumulado podría ser significativo. Tras despedirse del doctor, Raúl regresó a su oficina. Tenía que contactar a Guadalupe urgentemente.
pero sabía que cualquier comunicación directa sería peligrosa. La situación había escalado más allá de sus peores sospechas. No era solo fraude o manipulación, era un intento sistemático y calculado de destruir a una persona lentamente, desde dentro. A la mañana siguiente, Raúl envió un mensaje cifrado a través de la empleada de la tintorería. Confirmado, necesitamos actuar ahora. En la mansión Vargas, Guadalupe recibió la nota oculta entre las camisas recién planchadas de Eduardo. Sus manos temblaron, pero esta vez por la certeza de lo que enfrentaba. No necesitaba que Raúl fuera más específico. Entendía perfectamente lo que el mensaje significaba. Su instinto había sido correcto. Las pastillas no eran medicina, eran veneno. Esa tarde, mientras Eduardo trabajaba en la clínica, Guadalupe tomó una decisión crucial. Sacó del escondite todas las pastillas que había estado guardando y las tiró por el desagüe. Ya no necesitaba más pruebas. Raúl las tenía. Ahora necesitaba fuerzas para lo que vendría a continuación. Se miró en el espejo del baño. La mujer que le devolvía la mirada seguía pálida, más delgada de lo que había sido antes de toda esta pesadilla, pero sus ojos brillaban con una determinación renovada. «Ya no más», susurró a su reflejo. El sonido de la puerta principal abriéndose la sobresaltó. Eduardo había regresado antes de lo habitual. Guadalupe lo escuchó llamarla desde abajo. Algo en su tono de voz era diferente, más tenso, más alerta, como si sospechara algo. Mientras se preparaba para enfrentarlo, un pensamiento aterrador cruzó por su mente. ¿Podría haber descubierto su reunión con Raúl? ¿Sabría que había dejado de tomar las pastillas? Bajó las escaleras lentamente, manteniendo la fachada de debilidad que había perfeccionado. Eduardo la esperaba al pie de la escalera con una expresión que intentaba parecer preocupada, pero que no podía ocultar algo más oscuro en su mirada. «Mi amor», dijo con aquel tono falsamente dulce, «acabo de hablar con el doctor Castro. Está preocupado por los últimos resultados de tus análisis. Quiere que ajustemos tu medicación inmediatamente». Guadalupe sintió el miedo expandirse en su pecho. No era una coincidencia que esto ocurriera justo ahora, cuando empezaban a reunir pruebas contra él. La pregunta que había estado evitando se formó con claridad aterradora en su mente. ¿Estaba realmente en peligro inmediato? La respuesta, ahora lo sabía, era un rotundo sí. La cena transcurría en un silencio tenso. Eduardo había insistido en servir él mismo la comida, un comportamiento inusual que puso todos los sentidos de Guadalupe en alerta máxima. «Deberías comer más, mi amor», dijo él, observándola con aquella intensidad calculadora que ya no intentaba disimular. «Necesitas fuerzas para tu recuperación». Guadalupe miró el plato con desconfianza apenas disimulada. La sopa humeante tenía un aroma ligeramente distinto, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera buscando señales de peligro. «No tengo mucho apetito», respondió, moviendo la cuchara por el líquido sin llevarla a sus labios. Eduardo sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Insisto, el doctor fue muy claro sobre la importancia de mantener tus fuerzas. El reloj de pared marcaba las 8. Marta se había retirado temprano, por sugerencia de Eduardo. Estaban solos en la casa. Guadalupe llevó la cuchara a sus labios, fingiendo beber mientras mantenía los labios cerrados. Una gota se deslizó por su barbilla y ella la limpió con la servilleta. «Está caliente», se excusó. Eduardo no apartaba su mirada de ella. Había algo nuevo en su actitud, una urgencia apenas contenida que contrastaba con su habitual paciencia calculada. «Recibí una llamada interesante hoy», comentó con tono casual mientras bebía vino. «Un colega me vio en el centro comercial hace unos días. Curiosamente, mencionó que estaba seguro de haberte visto a ti también». Guadalupe mantuvo su expresión neutral, aunque sintió que su corazón se aceleraba. «Debe haberse confundido», respondió con voz suave. «No he ido al centro comercial en meses». «Eso mismo le dije». Eduardo dejó la copa sobre la mesa con precisión milimétrica. «Le expliqué que tu condición no te permite salir sola, que te confunde fácilmente». El mensaje era claro.
La estaba vigilando y ahora sospechaba. Me pregunto, continuó él, sirviéndole más sopa aunque ella apenas había tocado la que tenía. ¿Por qué Raúl Mendoza estaría tan interesado en nuestra situación? Es extraño cómo apareció en el evento benéfico, justo en nuestra mesa. Guadalupe sintió el peligro creciendo a su alrededor como una niebla tóxica. Apenas hablamos, respondió, intentando mantener la calma. Solo fue cortés. Eduardo asintió lentamente, como considerando sus palabras. «Come tu sopa, mi amor. Se está enfriando». Con cada minuto que pasaba, Guadalupe sentía que su situación se volvía más precaria. Eduardo la estaba acorralando, esperando algo. La desesperación empezó a crecer en su interior mientras buscaba una salida. Necesitaba tiempo. Necesitaba que Raúl actuara con las pruebas que ya tenía. Necesitaba sobrevivir esta noche. Se llevó la cuchara a los labios una vez más, fingiendo beber mientras Eduardo la observaba fijamente. Esta vez dejó que un poco del líquido tocara su lengua. El sabor era inconfundible, amargo, químico, escondido bajo las especias. Sin más opción, Guadalupe se levantó abruptamente, derribando la copa de agua. «No me siento bien», murmuró apoyándose en la mesa. «Necesito ir al baño». Eduardo no hizo ningún intento por ayudarla. Solo la observaba, evaluando cada movimiento como un científico estudiando una reacción. Guadalupe apenas llegó al pasillo cuando sintió el primer síntoma. Un mareo intenso, seguido de una oleada de náuseas que no pudo contener. Se desplomó contra la pared, sintiendo que sus piernas cedían bajo su peso. «¡Eduardo!», llamó con voz débil, más por instinto que por esperanza de ayuda. Lo escuchó levantarse de la mesa con calma, sin prisa. Sus pasos resonaron en el piso de madera mientras se acercaba lentamente. Cuando apareció en el pasillo, su expresión había cambiado. Ya no fingía preocupación o amor. Había algo frío, calculador, casi clínico en su mirada mientras la observaba luchar por mantenerse consciente. «Parece que tu condición está empeorando», comentó con voz neutra. «Debería llamar a una ambulancia». Guadalupe intentó hablar, pero su lengua se sentía pesada, insensible. La visión comenzaba a nublarse por los bordes, y un pitido agudo llenaba sus oídos. Esto no era como las otras veces, era más intenso, más agresivo, más final. Con horror, comprendió lo que estaba sucediendo. Eduardo había aumentado la dosis, drásticamente. No estaba solo manteniéndola enferma esta vez, estaba terminando el trabajo. A través de la niebla que invadía su mente, lo vio sacar el teléfono y marcar un número. Su voz sonaba distante, como si viniera de otro mundo. «Necesito una ambulancia inmediatamente. Mi esposa, colapso repentino. No, ya ha ocurrido antes, pero nunca tan grave». La precisión de sus palabras, la calma en su voz, la forma en que describía síntomas exactos, todo estaba ensayado, preparado, esperado. Mientras la oscuridad amenazaba con engullirla, Guadalupe reunió sus últimas fuerzas para un acto de rebeldía. Con dedos temblorosos, alcanzó su teléfono en el bolsillo de su bata y presionó el botón de llamada rápida que había programado en secreto. El número de Raúl. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue a Eduardo acercándose, con aquella expresión que ya no intentaba ocultar su verdadera naturaleza. No era la cara de un esposo desesperado por salvar a su amada. Era el rostro de alguien que observaba cómo su plan finalmente se completaba. En ese momento terrible, mientras la conciencia la abandonaba, una pregunta ardió en la mente de Guadalupe. ¿Había sabido Eduardo exactamente lo que ocurriría esta noche? ¿Había planeado este momento desde el principio, solo esperando el momento perfecto para ejecutarlo? La oscuridad la envolvió antes de que pudiera encontrar respuesta. Las luces del hospital parpadeaban sobre su cabeza cuando Guadalupe recuperó la conciencia. El pitido constante de las máquinas y el olor a desinfectante la situaron inmediatamente. Había sobrevivido. De alguna manera, contra todo pronóstico, seguía viva. «Está despertando», escuchó decir a una voz que reconoció como la del doctor Castro.
Eduardo apareció en su campo de visión, su rostro compuesto en una máscara perfecta de preocupación marital, pero sus ojos revelaban frustración, cálculo, incluso algo de miedo. «Mi amor», susurró él, tomando su mano con aquella ternura falsa que ahora le resultaba tan transparente. «Nos diste un susto terrible». El doctor Castro revisaba sus signos vitales con el ceño fruncido. «Fue una reacción severa», comentó mientras anotaba algo en su expediente. «Tendremos que hacer más pruebas para determinar la causa exacta». Guadalupe captó el breve destello de alarma en los ojos de Eduardo. No había anticipado que el médico quisiera investigar más a fondo. «¿Es realmente necesario, doctor?», preguntó Eduardo con una sonrisa tensa. «Ya conocemos su condición. Estos episodios son parte de su enfermedad». El doctor Castro mantuvo su expresión profesional, pero algo en su mirada sugería que no estaba completamente convencido. «Es el protocolo estándar, señor Vargas, especialmente después de un colapso tan severo». Cuando el médico salió, Guadalupe tomó una decisión que podría salvarle la vida. Cerró los ojos por un momento, ordenando sus pensamientos. Cuando volvió a abrirlos, su mirada había cambiado sutilmente, más apagada, más distante, como si algo dentro de ella se hubiera rendido. «Eduardo», murmuró con voz débil, «tengo miedo». Él se inclinó más cerca, intrigado por este nuevo tono en su voz. «¿De qué tienes miedo, mi amor?» «De volverme una carga», respondió ella, permitiendo que una lágrima solitaria rodara por su mejilla. «De no recuperarme nunca. Quizás deberías encargarte de todo». Eduardo intentó ocultar la sorpresa en su rostro. No esperaba esta capitulación repentina. «¿A qué te refieres exactamente?» «A la empresa, a las decisiones médicas, a todo», continuó Guadalupe, interpretando a la perfección el papel de esposa derrotada. «Ya no tengo fuerzas para luchar contra esta enfermedad y además preocuparme por los negocios». La sombra de una sonrisa cruzó el rostro de Eduardo antes de que pudiera controlarla. Era la primera grieta genuina en su máscara perfecta. «No digas eso, mi amor. Me encargo de todo solo porque quiero que te concentres en mejorar». Durante los 3 días siguientes, Guadalupe mantuvo esta nueva actitud de sumisión total. No cuestionaba los medicamentos que le daban. No pedía ver resultados de exámenes. No mostraba interés en nada relacionado con la clínica o sus finanzas. Cuando la trasladaron de regreso a casa, su comportamiento continuó igual. Dócil, resignada, ausente. Eduardo observaba esta transformación con creciente satisfacción. En sus llamadas telefónicas, que Guadalupe fingía no escuchar, su tono era cada vez más confiado, más descuidado. «Todo está bajo control ahora», lo escuchó decir una noche mientras hablaba en el pasillo. «Finalmente ha aceptado su situación. Podremos proceder con el siguiente paso sin problemas». Por las noches, cuando Eduardo dormía, Guadalupe mantenía los ojos abiertos, mirando al techo. Su mente nunca había estado más clara, más fría, más determinada. La llamada a Raúl justo antes de perder el conocimiento había conectado al abogado con los paramédicos. Sabía que él estaría trabajando con esa información, preparando el contraataque. Lo que Eduardo interpretaba como rendición era en realidad una estrategia de supervivencia. Como un animal que finge estar muerto ante un depredador, Guadalupe esperaba pacientemente mientras reunía sus fuerzas. Una mañana, mientras desayunaban en silencio, Eduardo recibió una llamada que lo hizo fruncir el ceño. ¿Un retraso en los análisis? ¿Por qué? Su voz revelaba irritación apenas contenida. «Bien, manténganme informado». Cuando colgó, Guadalupe notó una tensión nueva en su postura. Algo estaba interfiriendo con sus planes. «¿Problemas en la clínica?», preguntó con tono desinteresado, manteniendo la mirada fija en su taza de té. Eduardo la observó por un momento, como evaluando si su apatía era genuina. «Nada importante», respondió finalmente. «Solo burocracia médica». Esa noche, Guadalupe encontró un pequeño papel doblado entre las páginas de una revista que Marta había traído. Un mensaje de Raúl. «Todo avanza, mantente firme».
3 días más. Mientras lo quemaba cuidadosamente en el baño, Guadalupe sintió una chispa de esperanza creciendo en su interior. Su actuación estaba funcionando. Eduardo había bajado la guardia, convencido de que ella se había rendido. Pero la pregunta que atormentaba a todos los que observaban esta situación desde fuera seguía flotando en el aire. ¿Realmente había abandonado la lucha o simplemente estaba esperando el momento perfecto para contraatacar? El despacho de Raúl Mendoza se había convertido en el centro de operaciones de una misión que crecía en complejidad cada día. Mapas, documentos y fotografías cubrían una pared entera, conectados por hilos de colores que trazaban las ramificaciones del caso. Un grupo reducido pero eficiente de profesionales trabajaba en silencio, cada uno concentrado en su parte del plan. Ladrá, Lucía Montero, toxicóloga forense, revisaba por tercera vez los resultados de los análisis de las cápsulas que Guadalupe había entregado. «Es absolutamente contundente», afirmó, entregando el informe final a Raúl. «No solo detectamos los compuestos tóxicos, sino que encontramos huellas dactilares parciales en el interior de algunas cápsulas. Alguien las manipuló manualmente, abriendo y rellenando cada una. No es un error de fabricación», Raúl asintió, añadiendo el documento a un expediente que crecía día a día. Y los análisis de sangre del hospital, el doctor Vázquez, que había estado trabajando con los resultados obtenidos gracias a la colaboración discreta del doctor Castro, desplegó varios gráficos sobre la mesa. «Los niveles de toxicidad son alarmantes», explicó con gravedad profesional. «Encontramos concentraciones que solo pueden explicarse por envenenamiento sistemático durante meses. El último episodio muestra un aumento drástico en la dosis, consistente con un intento de...» Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, provocar un desenlace definitivo. Al otro lado de la habitación, el detective Morales terminaba una llamada telefónica. «Tenemos la orden judicial», anunció con expresión grave. «El juez Miranda la firmó hace 1 hora. Podemos proceder cuando estemos listos». Raúl se acercó al mapa temporal que habían creado, donde cada evento de los últimos meses estaba meticulosamente documentado. Las transferencias bancarias, las visitas médicas, los cambios en la medicación, todo conectado en un patrón que resultaba imposible de ignorar cuando se veía en su totalidad. «¿Qué sabemos de la amante?», preguntó sin apartar la vista del mapa. Morales desplegó varias fotografías sobre la mesa. Una mujer joven, elegante y calculadora aparecía en todas ellas, a veces sola, a veces con Eduardo en situaciones claramente íntimas. Verónica Luján, 29 años. Trabaja como asistente administrativa en la clínica desde hace 1 año. Según nuestras fuentes, mantiene una relación con Eduardo Vargas desde hace al menos 8 meses, coincidiendo con el inicio de la enfermedad de Guadalupe. ¿Está involucrada en el envenenamiento? No directamente, según los testimonios que hemos recogido, pero es cómplice en el fraude financiero. Varias transferencias pasaron por cuentas temporales a su nombre antes de llegar a los paraísos fiscales. Raúl asimiló la información en silencio. Cada pieza encajaba perfectamente en el rompecabezas de la conspiración de Eduardo. ¿Y doña Teresa?, preguntó finalmente. «No tenemos evidencia de participación directa en los delitos», respondió Morales. «Pero hay indicios de que estaba al tanto de los problemas financieros de su hijo. Posiblemente no del envenenamiento, pero sí del plan para tomar control de la empresa. La abogada Patricia Olmedo, especialista en derecho penal que Raúl había incorporado al equipo, revisaba los últimos documentos legales. «Tenemos suficiente para proceder con múltiples cargos», confirmó. «Intento de homicidio, fraude financiero, falsificación de documentos, manipulación de sustancias controladas. La evidencia es sólida en todos los frentes». Raúl miró el reloj. Eran casi las 10 de la noche. Habían estado trabajando sin descanso durante días para asegurarse de que no quedara ningún cabo suelto. «¿Cuál es el estado actual de Guadalupe?», preguntó. «Según el doctor Castro, estable pero frágil», respondió el doctor Vázquez. «El daño acumulado es significativo. Necesitará tratamiento especializado durante meses, posiblemente años.
pero las probabilidades de recuperación son buenas si recibe la atención adecuada inmediatamente. Raúl tomó una decisión. Mañana, dijo con determinación. Ejecutamos el plan mañana durante la visita médica programada. Eduardo estará presente, como siempre. El doctor Castro ya está coordinado. La policía entrará una vez que tengamos a todos los involucrados en la misma habitación. El detective Morales asintió, satisfecho con la estrategia. ¿Qué hay de la prensa?, preguntó. Algo así no pasará desapercibido. Nada de filtraciones previas, respondió Raúl con firmeza. Esto debe desarrollarse de manera controlada, por el bien de Guadalupe. Esa noche, mientras el equipo finalizaba los preparativos, Raúl encontró un momento para enviar un último mensaje a Guadalupe a través de su canal seguro. Mañana termina todo. Mantente fuerte. En la mansión Vargas, Guadalupe recibió el mensaje oculto en un libro que Marta le había traído por recomendación de la librería. Mientras leía las palabras, sintió una mezcla de alivio y temor. Después de meses de horror silencioso, después de haber estado tan cerca de la muerte, el final estaba a la vista. Eduardo entró en la habitación, interrumpiendo sus pensamientos. «Buenas noticias, mi amor», anunció con aquella sonrisa que ahora le parecía la máscara de un monstruo. «El doctor Castro nos espera mañana para revisar tu nueva medicación. Creo que finalmente encontraremos la combinación perfecta para tu condición». Guadalupe asintió con docilidad, manteniendo su fachada de rendición. «Lo que tú digas, Eduardo», respondió con voz suave. «Confío en ti». La ironía de sus palabras quedó flotando en la habitación, imperceptible para él, pero dolorosamente clara para ella. Mañana, finalmente, la verdad saldría a la luz. En toda la ciudad, diferentes personas se preparaban para el día siguiente, sin saber que sus vidas cambiarían para siempre. Eduardo revisaba documentos financieros, ajustando los últimos detalles de su plan. Doña Teresa elegía su atuendo para acompañar a su hijo al hospital. Verónica Luján soñaba con el futuro lujoso que tendría cuando todo se resolviera. Mientras tanto, en el silencio de la noche, una pregunta resonaba en la mente de todos los involucrados en ambos lados de esta batalla silenciosa. ¿Cuándo estallaría finalmente toda la verdad? El Hospital General de San Diego brillaba bajo el sol de la mañana. Sus paredes blancas y sus amplios ventanales reflejaban la luz con intensidad casi cegadora, como si el edificio mismo supiera que hoy sería testigo de una revelación extraordinaria. Guadalupe avanzaba por el pasillo del tercer piso, apoyada en el brazo de Eduardo. Para cualquier observador casual, parecían un matrimonio enfrentando juntos una enfermedad. Él, el esposo devoto; ella, la paciente debilitada. Una imagen perfectamente construida que estaba a punto de hacerse añicos. La consulta del doctor Castro tenía algo diferente hoy. La sala había sido preparada para una reunión más amplia que una simple revisión médica. Una mesa larga ocupaba el centro, con varias carpetas dispuestas ordenadamente. Además del doctor Castro, otros 2 médicos esperaban en silencio, sus expresiones profesionalmente neutras, pero con un subtexto de gravedad. «Buenos días, señora Vargas, señor Vargas», saludó el doctor Castro con formalidad inusual. «Por favor, tomen asiento. Hay varios aspectos de este caso que necesitamos discutir con urgencia». Eduardo frunció ligeramente el ceño, percibiendo el cambio en la atmósfera. «¿Sucede algo, doctor? Pensé que solo revisaríamos la nueva medicación. Ha surgido una situación que requiere atención inmediata», respondió el médico mientras consultaba su reloj discretamente. La puerta se abrió y doña Teresa Vargas entró con paso firme, su habitual expresión de superioridad intacta. «Lamento llegar tarde», anunció sin disculparse realmente. El tráfico estaba imposible. Eduardo pareció sorprendido. «Madre, no sabía que vendrías. El doctor me llamó personalmente», respondió ella, tomando asiento junto a su hijo. Dijo que era importante que toda la familia estuviera presente. El doctor Castro asintió gravemente. «En efecto, lo que vamos a discutir afecta a toda la familia Vargas».
Guadalupe observaba todo en silencio, notando cada detalle: la tensión creciente en los hombros de Eduardo, la confusión en los ojos de doña Teresa, el intercambio de miradas entre los médicos. El escenario estaba perfectamente preparado. La puerta se abrió nuevamente. Esta vez fue Raúl Mendoza quien entró, seguido por una mujer de aspecto profesional que Guadalupe no conocía. ¿Qué significa esto? Eduardo se puso de pie, su fachada de calma comenzando a resquebrajarse. ¿Qué hace él aquí? El licenciado Mendoza nos está asesorando en un aspecto legal de este caso, explicó el doctor Castro con calma estudiada. Y la doctora Montero es toxicóloga forense. El color abandonó el rostro de Eduardo tan rápidamente que fue como ver a alguien envejecer en segundos. Esto es absurdo, intentó recuperar el control. Mi esposa necesita atención médica, no circos legales. Precisamente por eso estamos aquí, señor Vargas, respondió la doctora Montero, abriendo una de las carpetas, para asegurar que la señora Vargas reciba la atención adecuada. Lo que siguió fue una presentación metódica, precisa y devastadora. Cada informe, cada análisis, cada documento fue expuesto con claridad científica implacable. Las cápsulas entregadas para análisis contienen compuestos tóxicos derivados de una fórmula originalmente desarrollada por la propia señora Vargas, explicó la toxicóloga mostrando gráficos y comparativas. La modificación de esta fórmula requirió conocimientos específicos y acceso a equipamiento especializado. Eduardo intentaba mantener su compostura, pero sus manos habían comenzado a temblar. Esto es ridículo. Yo no tengo conocimientos farmacéuticos, pero contrató a quien sí los tiene, intervino Raúl, deslizando una fotografía sobre la mesa. El doctor Lorenzo Guzmán, despedido del laboratorio farmacéutico Meridian por conducta no ética. Ha estado recibiendo pagos mensuales de una cuenta vinculada a usted desde hace un año. Doña Teresa observaba todo con expresión cada vez más horrorizada. Eduardo, ¿de qué están hablando? Su voz ya no llevaba aquel tono autoritario, sino uno de creciente pánico. Es una conspiración, madre, respondió él, intentando sonar indignado. Están fabricando evidencia porque quieren la empresa. El doctor Castro tomó entonces la palabra, su tono profesional, pero cargado de indignación apenas contenida. Los análisis sanguíneos realizados durante el último ingreso de la señora Vargas muestran niveles de toxicidad consistentes con envenenamiento sistemático durante meses. Señaló varios documentos con su firma oficial. No es una enfermedad degenerativa, es intoxicación deliberada. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Eduardo miraba a su alrededor como un animal acorralado, buscando una salida que no existía. Esto es absurdo, intentó una última vez. Soy su esposo. He dedicado cada minuto a cuidarla. Fue entonces cuando Guadalupe habló por primera vez. Su voz, clara y firme, sorprendió a todos, especialmente a Eduardo, que estaba acostumbrado a su tono débil y sumiso de los últimos días. El seguro de vida, dijo simplemente, mirándolo directamente a los ojos. $5 millones. ¿Por qué lo contrataste hace 6 meses, Eduardo? La pregunta quedó suspendida en el aire como una sentencia. Raúl desplegó entonces los documentos financieros, las transferencias fraudulentas, las firmas falsificadas, el desvío sistemático de fondos, las deudas personales ocultas. La puerta se abrió una vez más. Esta vez fueron 2 policías uniformados y un hombre con traje que se identificó como detective. Eduardo Vargas, anunció con voz formal. Queda detenido por intento de homicidio, fraude financiero, falsificación de documentos y manipulación de sustancias controladas. Eduardo se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con estrépito. No pueden hacer esto, no tienen pruebas concretas. Su voz había perdido toda la elegancia y control que lo caracterizaban. Tenemos testigos, análisis químicos, pruebas documentales y transferencias bancarias, respondió el detective con calma profesional. Y tenemos su propio testimonio grabado durante la llamada de emergencia de la semana pasada,
donde describe síntomas específicos antes de que estos aparecieran. Mientras uno de los policías se acercaba con las esposas, Eduardo miró a su madre en busca de apoyo, pero doña Teresa había retrocedido, su rostro una máscara de horror y vergüenza. «¿Es verdad?», preguntó la mujer mayor, su voz apenas audible. «¿Intentaste matarla?». Eduardo no respondió, no hacía falta, su expresión lo decía todo. Cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas, algo en él pareció romperse. Ya no era el hombre elegante y controlado, era solo la sombra de un monstruo expuesto a la luz. «Ella nunca me valoró», espetó con veneno en la voz. «Construyó ese imperio y luego me trató como a un accesorio. Yo merecía más. Yo lo merecía todo». La confesión involuntaria resonó en la habitación silenciosa. Doña Teresa se cubrió el rostro con las manos, incapaz de mirar a su hijo. Guadalupe se puso de pie lentamente. A pesar de su debilidad física, en ese momento irradiaba una fuerza interna que nadie podía ignorar. Se acercó a Eduardo hasta quedar frente a frente. No gritó, no lloró, no mostró odio ni rabia. Solo lo miró con una calma glacial que resultaba más devastadora que cualquier arrebato emocional. «Llévenselo», dijo con voz serena. «Él ya no forma parte de mi vida, ni de mis negocios». Los policías condujeron a Eduardo hacia la puerta. Antes de salir, él intentó una última mirada amenazante, pero se encontró con los ojos de Guadalupe, ojos que ya no mostraban miedo ni confusión, solo una claridad implacable que lo redujo a lo que realmente era: un criminal común expuesto y derrotado. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio en la habitación fue total. Nadie se movió por varios segundos, como si todos necesitaran procesar lo que acababan de presenciar. La justicia no había llegado como un trueno, había llegado como la luz del amanecer, clara, inevitable y reveladora. El sol de primavera iluminaba las nuevas instalaciones de Vargas Beauty Wellness. El logotipo renovado brillaba sobre la entrada principal, simbolizando el renacimiento de la empresa bajo un nuevo liderazgo. 6 meses habían pasado desde aquel día en el hospital, 6 meses de cambios profundos y consecuencias inevitables. Eduardo Vargas observaba las paredes grises de su celda en la prisión estatal. Su juicio había sido rápido y contundente, las pruebas irrefutables, la sentencia: 20 años por intento de homicidio, más 15 adicionales por los delitos financieros, sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Su elegante traje había sido reemplazado por el uniforme naranja de los reclusos. Su cabello perfectamente peinado ahora crecía desaliñado. Su expresión de confianza se había transformado en una máscara de amargura permanente. Las noticias sobre su caso habían ocupado las primeras planas durante semanas. Empresario intenta envenenar a su esposa para quedarse con su fortuna. El monstruo detrás de la máscara de esposo perfecto. Justicia para Guadalupe Vargas, el final de una pesadilla. Doña Teresa Vargas había desaparecido del círculo social que tanto valoraba. Nadie la invitaba a eventos, nadie respondía a sus llamadas. La vergüenza de ser la madre del envenenador, como lo llamaba la prensa, la había obligado a vender su casa en el exclusivo vecindario y mudarse a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Las pocas veces que salía, lo hacía cubierta con grandes gafas oscuras y pañuelos, intentando ocultar su identidad. Su orgullo había sido pulverizado por la verdad sobre el hijo que tanto había defendido. Verónica Luján enfrentaba sus propias consecuencias. Acusada como cómplice en el fraude financiero, había aceptado un trato con la fiscalía para testificar contra Eduardo. Evitó la prisión, pero su reputación quedó destrozada. Ninguna empresa respetable la contrataría jamás. Su sueño de ascenso social, a través de Eduardo, se había convertido en una pesadilla de ostracismo y rechazo. Y Guadalupe Vargas caminaba por los pasillos de su clínica renovada con paso firme. Su cuerpo aún mostraba las secuelas del envenenamiento prolongado, ligeros temblores ocasionales, cierta fragilidad física,
pero su espíritu había emergido transformado. Ya no era la mujer que dudaba de sí misma, no era la víctima confundida y manipulada. Era una sobreviviente, una luchadora, una mujer que había mirado a la muerte a los ojos y había regresado más fuerte. «Los nuevos tratamientos están listos para las pruebas finales», informó la jefa de laboratorio mientras recorrían las instalaciones, siguiendo sus fórmulas originales, sin modificaciones. Guadalupe asintió con satisfacción. Había retomado no solo el control administrativo de su empresa, sino también su pasión por la investigación. Las fórmulas que Eduardo había pervertido ahora volvían a su propósito original: curar, no dañar. En su oficina, un cuadro con la fotografía de sus padres ocupaba un lugar prominente. «Ellos me enseñaron a ser fuerte sin ser cruel», pensaba a menudo, «a ser exitosa sin perder la humanidad». Una llamada interrumpió sus reflexiones. «Señora Vargas, el licenciado Mendoza está aquí para la reunión. Hazlo pasar, por favor». Raúl entró con una sonrisa cálida. Su relación había evolucionado durante estos meses. No era solo el abogado que la había salvado, era el amigo que había creído en ella cuando nadie más lo hacía. «Traje los documentos finales del divorcio», anunció, colocando una carpeta sobre el escritorio. «Oficialmente, ya no tienes ningún vínculo legal con él». Guadalupe firmó los papeles con mano firme. Cada firma era un acto de liberación. «También tengo noticias sobre la fundación», continuó Raúl. La junta directiva aprobó por unanimidad el proyecto para ayudar a víctimas de abuso domicílico y manipulación psicológica. Este proyecto era especialmente importante para Guadalupe. Había decidido utilizar parte de su fortuna para crear un refugio y centro de apoyo para mujeres en situaciones similares a la que ella había vivido. «Gracias, Raúl», dijo con sinceridad. «Por todo». «No me agradezcas», respondió él. «Tú hiciste lo más difícil, sobrevivir y juntar las pruebas mientras fingías ser débil. Eso requiere una fuerza extraordinaria». Esa tarde, al regresar a su nuevo hogar, un apartamento luminoso junto al océano, tan diferente de la mansión oscura que había compartido con Eduardo, Guadalupe se detuvo frente al espejo. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma de hace un año. Era más delgada, sí. Había algunas canas nuevas en su cabello, pequeñas líneas alrededor de sus ojos que antes no estaban. Pero también había algo más, una fortaleza serena, una dignidad inquebrantable, una paz que venía de conocer su propio valor. El teléfono sonó, interrumpiendo su reflexión. Era una de las psicólogas del centro de apoyo que había fundado. «Señora Vargas, la mujer de la que le hablé ha decidido presentar cargos contra su esposo. Dice que su historia la inspiró a buscar ayuda». Una sonrisa de satisfacción iluminó el rostro de Guadalupe. Esto era parte de su nuevo propósito: transformar su dolor en ayuda para otras. Convertir su historia en una luz para quienes seguían atrapadas en sombras similares. La noche caía sobre San Diego cuando Guadalupe se sentó en su terraza, contemplando el océano infinito. El viento salado acariciaba su rostro mientras reflexionaba sobre el camino recorrido. Del infierno silencioso a la libertad. De la confusión a la claridad. De víctima a salvadora. No había sido fácil, no había sido rápido, pero había sido posible. Y esa era la lección más importante que quería compartir con el mundo. Ninguna jaula, por dorada que sea, debe contener el espíritu humano para siempre. Siempre hay un camino hacia la libertad, hacia la verdad, hacia la justicia. Si este relato tocó su corazón, no olviden darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que necesite inspiración para enfrentar sus propias batallas. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuestra próxima historia, que aparecerá en pantalla en unos segundos. Hasta pronto.